Les habla Ricardo Torres, profesor de la Universidad de Cundinamarca, Programa Administración de Empresas, Seccional Girardot. Este es un video educativo para los estudiantes del programa de Administración de Empresas y en general para aquellas personas interesadas en profundizar sus conocimientos en el área financiera y desarrollar sus habilidades y competencias gerenciales. Este video hace parte de una serie de videos del área financiera como parte de la consolidación y especialización en conocimientos financieros y para la construcción de las bases de la evaluación financiera de proyectos. En esta oportunidad les voy a presentar unos conceptos básicos para la elaboración del estado de flujo efectivo y su relación con los estados financieros básicos tradicionales, para lo cual me estoy apoyando en la bibliografía Contabilidad General con base en las normas internacionales de información financiera, séptima edición de Pedro Zapata Sánchez, editorial Magrao Gil. El objetivo de este video educativo consiste de una parte en presentar la estructura de los estados financieros, estado de resultados, estado de situación financiera o balance y el estado de flujo efectivo. Y de otra parte, identificar la relación del estado de flujo efectivo con los estados financieros tradicionales y desarrollar un ejercicio práctico para la elaboración del estado de flujo efectivo y evaluar sus resultados. Clases de estados financieros. Básicamente existen dos tipos o grupos y estos son: uno, los que miden la situación económica y se encuentran ahí el estado de resultados y el estado de evaluación de patrimonio. Y en el otro grupo, los que miden la situación financiera, el estado de situación financiera o balance y el estado de flujo efectivo. El estado de resultados. El estado de resultados es un estado dinámico, ya que expresa en forma acumulativa las cifras de rentas, ingresos, costos y gastos resultantes de un periodo determinado, como podemos ver en la imagen. Empresa lubricadora de aceite, estado de resultados del periodo del 1 de enero al 31 de diciembre. Y podemos observar los ingresos operacionales, los gastos operacionales, gastos de administración, de ventas, utilidad operacional o pérdida, más o menos otros ingresos y gastos. Y allí al final del periodo económico nos muestra lo que es la utilidad del ejercicio. Firma el gerente y firma el contador. Veamos ahora el estado de situación financiera. El estado de situación financiera es un informe contable que presenta ordenada y sistemáticamente las cuentas del activo, pasivo y patrimonio y determina la posición financiera de la empresa en un momento determinado, como podemos observar en la imagen. En el lado izquierdo tenemos los activos, en el lado izquierdo los activos y por el lado derecho el pasivo y el patrimonio. Al final tenemos la ecuación contable, donde nos presenta que total activo es igual a total pasivo más patrimonio. Firma gerente y firma el contador. Estos son modelos que nos van a servir para poder desarrollar el ejercicio más adelante. El estado de flujo efectivo. Es el informe financiero principal que presenta de manera significativa, resumida y clasificada por actividades de operación, inversión y financiamiento. Los diversos conceptos de entrada y salida de recursos monetarios efectuados durante un periodo con el propósito de medir la habilidad gerencial y recaudar y usar el dinero, así como evaluar la capacidad financiera de la empresa en función de su liquidez presente y futura. Veamos ahora la relación con los estados financieros, la relación del estado de flujo efectivo. Vemos que está relacionado íntimamente con el estado de resultados y con el estado de situación financiera, ya que toma los datos de estos y los integra lógicamente, generando información valiosa que no se puede obtener mediante la lectura de los estados financieros tradicionales. El propósito del estado de flujo efectivo F.
Tenemos varios propósitos. El primer propósito es promover la información sobre los ingresos y desembolsos del efectivo de la empresa, con el fin de ayudar a inversionistas, proveedores de bienes y servicios y dinero a evaluar la posición del efectivo de la empresa. El segundo propósito es evaluar la capacidad para generar dinero mediante sus operaciones normales. El propósito número 3 es evaluar el potencial de pago de obligaciones, dividendos y las necesidades de financiamiento externo. El propósito número 4 es evaluar los efectos de la posición financiera de la empresa en cuanto a transacciones de financiamiento y de inversiones. Y el propósito número 5 es determinar las razones de las diferencias entre la utilidad y el flujo neto por actividades de operación. En síntesis, el propósito general del estado de flujo efectivo es informar sobre los cambios en la situación financiera en términos de liquidez y solvencia. Algunos estudios han determinado que muchas empresas encuentran dificultades para establecer en forma precisa el efectivo circulante, utilizando los datos de los estados financieros tradicionales, debido principalmente a dos hechos contables relacionados a continuación. Y estos son: 1. La afectación al estado de resultados y al balance general de ciertas operaciones que no implican movimiento de efectivo, por ejemplo, depreciaciones, amortizaciones, compensaciones, entre otras cuentas de activos con pasivos vinculados, etc. Y 2. La información contenida en los estados financieros tradicionales ayuda satisfactoriamente a describir e identificar la situación económico-financiera de la empresa, pero no proporciona datos más relevantes sobre la dinámica del efectivo durante el periodo. Por lo anterior, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) dispone, mediante la NIC 7, que las empresas deben preparar y presentar obligatoriamente un estado que muestre el movimiento del efectivo que ingresa y sale de las arcas del negocio, por medio de una lista ordenada de las fuentes de ingresos de efectivo y sus usos, fuentes y usos de efectivo. Normativa NIC determina las condiciones, procedimiento y alcance para preparar ese estado de flujo como parte de los estados financieros para todas las empresas, incluso bancos, financieras, mutuales y compañías de seguro, entre otras. Usos y usuarios del estado de flujo efectivo. El estado de flujo de efectivo es de uso interno y uso externo. ¿Quiénes son las personas internas que utilizan el estado de flujo efectivo? Gerentes, presidentes, ejecutivos, directores y administradores, accionistas, unidades asesoras y auxiliares y los encargados del control de los créditos. De otra parte, el uso externo son los organismos de control, los proveedores y las empresas bancarias. Requerimiento técnico para la elaboración del estado de flujo efectivo o EFE. La NIC 7 establece que los saldos de caja, bancos, fondos de caja chica o caja menor e inversiones inmediatas se presenten en el estado de situación financiera formando una sola partida que se denomina efectivo y equivalentes. Por tanto, es necesario definir estos conceptos. Efectivo son los recursos monetarios disponibles, controlados contablemente por medio de las cuentas caja, caja chica o caja menor, fondo rotativo y bancos. Y los equivalentes de efectivo son esos recursos financieros de una alta liquidez que presentan un mínimo riesgo de cambio en su valor nominal y que se pueden convertir en disponible en un plazo original de 3 meses o menos. Por ejemplo, las colocaciones en bancos viables, en pólizas, certificados de depósito a término y repos, etc. Los repos son créditos de corto plazo que normalmente se dan en el sector financiero. Un préstamo de 2, 3, 4 días. Estado de flujo efectivo. Clasificación por actividades. La normatividad contable establece la necesidad de clasificar los movimientos del efectivo en 3 grupos de actividades, a saber, actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. El estado de resultados
¿Cuáles son los estados financieros tradicionales que utilizan? Pues es el estado de resultados hasta la utilidad contable del periodo. Y el estado de situación financiera comparativo en cada partida del balance. Se presenta el saldo inicial y al final del periodo y se establecen las variaciones. Es decir, para poder elaborar el estado de flujo efectivo necesitamos de dos estados financieros. El estado de resultados hasta la utilidad contable del periodo, hasta ahí va la información que vamos a conseguir para elaborar el estado de flujo efectivo, y necesitamos un estado de situación financiera comparativo, es decir, de dos periodos, mínimo dos periodos, periodo 1, periodo 2, y la comparación del periodo 1 con el periodo 2 pues nos establece unas variaciones que son las que vamos a llevar a cada una de las actividades económicas, de cada una de las actividades del estado de flujo efectivo, la actividad de operación, la actividad de inversión y la actividad de financiamiento. Y necesitamos también las notas explicativas a los estados financieros tradicionales, y adicionalmente se deberá disponer de una lista de las operaciones que no son de efectivo y que fueron registradas en el periodo. Fuente de aplicación del efectivo. El efectivo constituye el paso obligado de casi todas las transacciones que efectúa la empresa en el tiempo. En unos casos proveyendo y en otros casos usando este valioso recurso. Es decir, el efectivo se lo puede proveer o lo puede utilizar la empresa como un valioso, como un recurso muy valioso. Veamos ahora este formato de fuente de aplicación del efectivo para mayor comprensión de lo que son las fuentes y aplicación del efectivo. Por un lado vemos lo que son la transacción y por el otro lado el efectivo. Y existen diferentes tipos de transacciones. En este caso vamos a ver 4. La primera es al comprar o vender mercancías. Al comprar o vender mercancías, si lo hacemos al contado, se paga y se recibe hoy, el efectivo. Si se hace a crédito la compra o venta de mercancías, el efectivo se paga y se recibe a futuro. En la transacción tipo 2, al comprar o vender activos fijos. Si es al contado, el efectivo se paga y se recibe hoy. Pero si es a crédito, el efectivo se paga y se recibe a futuro. En el caso de la actividad o la transacción 3, al recibir obligaciones y ponerlas a la venta. Si se hacen al contado, pues se recibe hoy el efectivo, pero si se hacen a crédito, pues se paga y se recibe el efectivo a futuro. Y finalmente, en el tipo de transacción 4, al reconocer las remuneraciones de los trabajadores. Si al trabajador se le paga de contado, el efectivo el efectivo se efectúa al final del mes. El pago del efectivo se efectúa al final del mes, del 30, por decir alguna cosa, le paga el periodo laboral del mes el día 30. Pero si no se le paga el 30, sino que se le paga el 2, el 3, el 4, el 5 del mes siguiente, es como si fuera crédito. Lo que quiere decir que el pago del efectivo se efectúa en los siguientes días de concluido el mes, como les digo ya, después del 30, 1, 2, 3 o 4, 5 días después o más de haberse causado el horario laboral o el mes laboral o quincena laboral, dependiendo. Fuentes y aplicaciones del efectivo. Las transacciones especiales que no demandarán ni generarán ingresos en efectivo a futuro marcan las excepciones a la regla del paso obligado. Por ejemplo, las depreciaciones, amortizaciones, provisiones y reservas del activo y pasivo del patrimonio no implican desembolsos de efectivo. Y las compensaciones entre activos con pasivos, pasivos con patrimonio y activos con patrimonio. No generan movimiento de efectivo, no hay un paso obligado a efectivo en este tipo de transacciones. Y las transacciones especiales que no demandarán ni generarán ingresos en efectivo a futuro marcan las excepciones a la regla del paso obligado. Por ejemplo, seguimos con la regla del efectivo como paso obligado, las excepciones. Aumentos del activo fijo con abono a cuentas patrimoniales, ejemplo, donaciones de capital.
Disminuciones del activo sin contraprestación, ejemplo, donaciones otorgadas. Estas transacciones y los efectos se deben redactar en notas explicativas. A continuación se presenta la tabla de fuentes y usos de efectivo que responde a la naturaleza de las cuentas. Se debe excluir aquellas transacciones o partidas que no usan o generan efectivo, dinero. Veamos ahora este formato de fuente y aplicación del efectivo. Por un lado tenemos las partidas y por el otro el efectivo y equivalentes. En el caso de las partidas de rentas, eso origina una fuente o un origen de fondos, fuente y origen de fondos u origen. Para los costos y gastos, el efectivo y equivalente es un uso o aplicación. Activos. Si se incrementan los activos, el equivalente del efectivo es un uso o aplicación. Para el caso de las partidas, cuando se reducen las partidas en los activos, tenemos una fuente o un origen. Y para el caso de los pasivos y el patrimonio, si se incrementan, eso, el efectivo equivalente corresponde a una fuente, un uso o un origen, y si se reducen, corresponde a un uso o aplicación. Estado de flujo efectivo. Veamos en qué consiste. El estado de flujo efectivo, veamos primero cómo se presenta, cómo se elabora. ¿Qué contiene? Un encabezamiento. Y en el encabezamiento tenemos la razón social, nombre del estado y periodo al que corresponde la identificación. En el texto, parte esencial del estado reflejará el movimiento del efectivo que ingresa y egresa. Y al final, pues las firmas de legalización, donde aparece la firma del contador que está obligado a preparar el estado y la del gerente que avala el trabajo profesional contable. Veamos ahora los métodos de presentación del estado de flujo efectivo. La norma señala dos métodos mediante los cuales se puede presentar el estado del efectivo y equivalentes. Método directo y método indirecto. El método directo. Este método es más explícito al estimar el flujo de caja que se ha obtenido de las actividades de operación. Presenta la información relativa al flujo del efectivo en cuatro partes. Por un lado, el flujo del efectivo de operación, por otra, el flujo del efectivo por inversiones, el flujo de efectivo por financiamiento y la conciliación de la utilidad neta y del flujo neto de operaciones. Veamos el modelo de un estado de flujo efectivo, el cual nos va a servir para desarrollar el ejercicio más adelante. Y en esta oportunidad, por cuestiones didácticas, como no cabe en la pantalla, lo va a presentar por actividades y se ha dividido también por sectores. Y voy a presentar, cada cuadro es una actividad. En este caso, la primera actividad que les estoy presentando aquí es el flujo por la actividad de operación. Y vemos entonces aquí las cuentas o las transacciones, los movimientos que se presentan. La primera actividad es la de venta de mercancía y servicios, ¿sí? Luego viene el cobro de cuentas pendientes, más el efectivo recibido de otros clientes relacionados, dividendos de empresas relacionadas, intereses recibidos, restricciones de seguros, arriendos pagados, menos efectivo pagado por proveedores, pago a proveedores, compra de mercancías, y luego viene el título de efectivo pagado a otros proveedores, que consiste en estas actividades: pago a empleados, pago a servicios básicos, intereses pagados, impuestos a la renta, indemnizaciones, y eso me da entonces el efectivo neto provisto o usado, dependiendo del resultado, por actividades de operación, si es menos o más. Bueno, ahora veamos el flujo de efectivo por inversiones. Recordemos entonces el encabezado: empresa tal, estado de flujo efectivo y el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre. Y lo he denominado como el sector B. Y la actividad es el flujo efectivo por inversiones. Y tenemos ingresos recibidos por estas actividades: por venta de activos fijos, por venta de acciones, por venta de instrumentos de deuda,
por redención de colocaciones financieras y tenemos otra parte o título que son los egresos efectuados por compra de activos fijos, compra de acciones de otras empresas, colocación en pólizas avales a más de 90 días y eso es lo que nos va a dar como resultado el efectivo neto provisto o usado por la actividad de inversión, que es el sector B. Vámonos ahora a ver el flujo efectivo por financiamiento, que es el sector C. ¿Y cuáles son las actividades que hay dentro de los ingresos por producto D? Hay unas actividades que corresponden a ingresos producto de emisión y venta de acciones, emisión y venta de obligaciones y bonos de empresa, préstamos netos recibidos a largo plazo. Dentro de los egresos efectuados para recompra de acciones, abonos y cancelación de obligaciones, bonos, pago de cuotas de amortizaciones, pago de dividendos a accionistas. Eso nos da como resultado el efectivo neto provisto o usado por actividades de financiamiento, que es el sector C. Eso es igual a un flujo de efectivo neto, que es la operación de estos totales, más que es la sumatoria, perdón, corrijo, aquí en este sí es igual, pero acá en la parte de flujo de efectivo neto sí es la sumatoria del sector, de la actividad de operación, de la actividad de inversión y de la actividad de financiamiento. Esos tres subtotales o esos totales de cada una de esas actividades se suman y nos da entonces el flujo de efectivo neto total, más el efectivo equivalente, que es el saldo de caja al primero de enero, y el saldo final de caja que es el 31 de diciembre del efectivo. El saldo de efectivo y equivalente al 31 nos da entonces el resultado final del estado de flujo efectivo. Firma gerente y firma el contador. Ahora vamos a hacer un ejercicio práctico para poder entender todos los conceptos que les he mostrado. Veamos entonces. Se trata de la empresa Gran Colombia, comercializadora de bienes de consumo, que nos proporciona información financiera con el propósito que se le prepare el estado de flujo efectivo por el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de junio, bajo el método directo. Vamos a trabajar el método directo. La empresa presenta ventas de contado y a crédito por valor de $200,000 con unos costos de venta de $44,000. ¿Qué nos piden? Vamos a preparar entonces el estado de flujo efectivo y nos presenta la siguiente información financiera adicional. El estado de situación financiera comparativo al inicio y al final del mes de junio, con sus respectivas variaciones, nos facilita el libro de bancos con el movimiento del 1 al 30 de junio y nos entrega o nos facilita el estado de resultados al 30 de junio. Como vimos al principio, ¿qué se requiere? Los estados financieros tradicionales que requieren para elaborar el estado de flujo efectivo son esos: el estado de situación financiera comparativo, el estado de resultados comparativos, nos está diciendo que es con el movimiento con saldos iniciales y finales, y nos entregan un estado de resultados al final del periodo, en este caso 30 de junio, y adicionalmente nos presenta entonces un libro de bancos con un movimiento del 1 al 30. Libro de banco porque aquí esto genera, a bancos van los efectivos, consignaciones y retiros de efectivo por pagos y consignaciones por ventas o por recaudos. Ahora sí, veamos los estados financieros. Tenemos entonces el estado de flujo, el estado de situación financiera de Gran Colombia y Compañía Limitada, el estado de resultados inicialmente de Gran Colombia Limitada, estado de resultados en dólares del 1 de junio al 30 de junio, y vemos entonces unas ventas netas de 200,000, unos costos de mercancías, costo de ventas de $44,000, un inventario inicial de 50,000, unas compras de 54,000, unas mercancías disponibles para la venta de 104,000, menos un inventario final de 60,000. Eso nos da una utilidad bruta en ventas de 156,000 pesos. La diferencia entre las ventas y los costos me da 156,000 pesos. Estos 44,000 es la suma algebraica de este tipo de transacciones, de saldos, de cuentas. Por el otro lado tenemos entonces los gastos de operación, y esos gastos de operación son
gastos de ventas, que lo componen entonces los sueldos, la depreciación de activo fijo 14.500, cuentas incobrables de 3.000. La sumatoria de esto nos da 43.500, que son los gastos de venta. La sumatoria de estos son los gastos de venta y restan a la utilidad bruta. De otra parte tenemos entonces los gastos de administración, que corresponde a qué? A sueldos y arriendos. Tenemos entonces que por sueldos 4.000 y por arriendos 10.000. Eso me da unos gastos de administración de 14.000 que resta a la utilidad bruta. Ahora sí tenemos una utilidad operacional que son 156.000 menos 43.500 menos 14 nos da una utilidad operacional de 98.500. Y de otra parte tenemos otros ingresos. Tenemos una utilidad en venta de activos fijos, de unos activos fijos de 5.000. Ellos vendieron unos activos, unos muebles que ya estaban depreciados y que tenían un valor en libros de $500. La empresa lo vendió en 6.000, por lo tanto le generó una utilidad de eso de 5.500. Lo vamos a ver más adelante. Eso me da una utilidad contable del periodo de $104.000. Veamos ahora el estado de situación financiera de la Gran Colombia. Y aquí no tiene, digamos, el periodo, sino que como es comparativo, entonces lo estamos colocando en estas dos columnas. Un activo, que es los activos pasivos y el capital, que es el patrimonio. Veamos entonces la presentación de este estado financiero. Tenemos los saldos iniciales al 1 de junio y los saldos finales al 30. En el efectivo y equivalentes, $50.000, el saldo inicial. El saldo final son 43.000. Hay una variación de $7.000. Clientes, las cuentas por cobrar a clientes, tenemos un saldo inicial de 130.000, un saldo final de 205 y hay un incremento de $75.000. La provisión de cuentas incobrables es negativo, inicialmente 10.000, al final 13.000, la variación es de menos 3.000. Los inventarios inicialmente de 50, finales de 60 y hay un incremento en inventarios de 10.000. Activo fijo, muebles y enseres, tenemos 100.000 y a 30 de junio 115.000, hay un incremento de 15.000 y una depreciación acumulada de 40.000 para esos activos donde no hay ninguna variación. El total del activo al final al principio de junio, 1 de junio, es de 280.000 y al final de 370.000. Hay un incremento de los activos en 90.000. Ahora veamos el pasivo y el patrimonio. Por el lado del pasivo tenemos que los proveedores, el 1 de junio es de $40.000, al 30 de junio son 34.000, para una variación de 6.000, menos 6.000, los sueldos por pagar 4.000 al inicio del periodo y al final de 6.000, para una variación de 2.000. El capital social no tiene ninguna variación, el capital social son 200.000, al final 200.000. Y las utilidades retenidas, aquí hay un incremento importante, de 36 pasó a 130.000. Hay una variación de 94.000. Así, el total del pasivo del patrimonio es de 280.000 balance, 280.000 total activos, 280.000 pasivo y patrimonio, 370.000 total activos al final del periodo y 370.000 pasivo y patrimonio. Está el balance, la ecuación contable. Activo es igual a pasivo más patrimonio. Y nos están entregando un libro auxiliar de bancos con unos movimientos, un saldo inicial de 50.000, perdón, unos débitos de 50.000 con un saldo de 50, depósito por ventas al contado de 100.000 y un saldo de 150.000, que son las transacciones que están entrando acá, lo que ha ido a bancos, 50.000 inicialmente, 100.000 posteriormente, para un saldo de 150. Depósito por venta al contado 5.000, sube a 155. Compra de mercancías, entonces salen de bancos 40, queda un saldo de 140.000.
unos pagos por 10.000, queda un saldo de 105, cobro de clientes de 20.000, se consignaron al banco 20.000 por cobros, recaudos, 125.000. Hay unos pagos de sueldos de 28, otros arriendos de 10.000, para un saldo de 87.000 en la cuenta de bancos. Y venta de muebles, unos muebles que vendió tipo A por 6.000, se incrementa entonces el saldo en bancos a 93.000 pesos, compra de activos por 30.000, baja el saldo a 63, pago de dividendos por 10.000, baja el saldo a 53 y la compra de mercancía al contado con un saldo final de 43.000. Ahora sí vamos a desarrollar el ejercicio con los siguientes datos adicionales. Se compraron muebles de oficina tipo B por 30.000. Eso incrementa los activos. Es una inversión en activos. Se vendieron muebles tipo A en 6.000, cuyo costo fue de 15.000 y tiene una depreciación acumulada de 14.500, lo que quiere decir que en valor en libros de este activo que están vendiendo es de $500, y si lo vendieron en 6.000 pues van a tener una utilidad de 5.500. 5.000 valor en libros 500, si lo venden en 6.000 pues nos da una utilidad en venta de ese activo de 5.500. Lo vamos a ver más adelante en el estado de flujo efectivo. Y se pagaron dividendos a los accionistas por $10.000. ¿Qué nos están pidiendo? Evaluar e interpretar los estados de resultados. Nos están pidiendo la evaluación e interpretación de los resultados del estado de flujo efectivo y nos piden la evaluación de la gestión empresarial. Para la evaluación e interpretación de los resultados del estado de flujo efectivo tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Con la presentación del estado de flujo efectivo se requiere un análisis de interpretación de la situación económica y financiera de la empresa, y en el análisis financiero plantear algunas conclusiones relacionadas con los cambios de la situación financiera en términos de liquidez, que es el propósito general del estado de flujo con relación a rentabilidad sobre ventas, la posición financiera, el flujo efectivo por operación y cómo utilizaron el efectivo las actividades de inversión y financiamiento. Y por el lado de la evaluación de la gestión empresarial, emitir un juicio de valor justo sobre su administración, pues hay que citar algunos paradigmas que están en vigencia. Estos son los paradigmas que nos ayudan entonces a evaluar la gestión empresarial, que consiste en que los buenos gerentes se les conoce por los resultados económicos, pero a los excelentes porque además administran adecuadamente el efectivo. Y el otro paradigma es que si todas las operaciones deben pasar en algún momento por el efectivo, entonces es obvio pensar que cuanto mejor esté la posición financiera en términos de liquidez, los resultados económicos no deberían ser sobredimensionados en el momento del análisis. Y que las fuentes de financiamiento, producto de endeudamientos o nuevos aportes de capital son limitadas. Las únicas fuentes inagotables son las que provienen de las actividades de operación. Eso quiere decir que al gerente se evalúa no porque se endeuda ni porque hace inversiones. Básicamente el objetivo o la sustancia de un negocio es la operación. La operación es una fuente inagotable de recursos, porque los bancos pueden dejar de prestar porque no hay capacidad de endeudamiento, o los socios se pueden cansar de hacer aportes porque ellos lo que quieren es ver resultados, rendimientos. Veamos entonces el ejercicio. Tenemos aquí entonces la información para... Es un ejercicio que ya está desarrollado, ya está formulado, pero se lo voy a presentar para tener mayor conocimiento y entendimiento. Recordemos entonces que para poder preparar el estado de flujo efectivo necesitamos información de estados financieros, como son el estado de resultados a un periodo determinado y el estado de situación financiera comparativo, periodo 1, periodo 2 o más de dos periodos. En este caso estamos tomando periodo 1, periodo 2, a junio primero y junio 30. Ya como vimos entonces atrás, este es el estado de resultados de la empresa Gran Colombia del
1 de junio al 30 de junio con este tipo de saldos de cuentas. Y por otra parte tenemos el, el estado de situación financiera de la Gran Colombia, ¿sí? Donde tenemos los activos, total activos, el pasivo y el patrimonio, con un balance de 200, con unos activos totales de 280 para junio primero y 370.000 para junio 30, con unas variaciones de 90.000 que vamos a utilizar para poder preparar el estado de flujo efectivo. Y por el otro lado, entonces tenemos un pasivo y patrimonio y un balance, 280.000 total activo, pasivos y patrimonio 280.000, total pasivo y patrimonio 370.000, activo igual a total pasivo y patrimonio y unos incrementos de $90.000. Y el libro auxiliar de bancos, que ya lo vimos entonces también en la diapositiva anterior. Ahora sí veamos cómo se elabora el estado de flujo efectivo. Veamos entonces cómo es. Lo primero que tenemos que, vamos entonces a trabajar el sector A, que es el flujo efectivo para actividades de operación. ¿Cuáles son esas actividades? Lo primero que tenemos que ver es el de las ventas. ¿De dónde sale la venta? La venta sale del estado de resultados. Recordemos que la empresa tuvo unas ventas de $200.000. Aquí están $200.000. Tenemos de otra parte entonces que clientes, cuentas por cobrar de clientes, al inicial del periodo fueron 130.000, que sale del estado de situación financiera, 130.000, acá, y a 30 de junio 205.000, aquí están 205.000, 205. Eso entonces me da, al hacer esta suma, nos da 75.000. 130 menos 205 da 75.000 negativo, que al enfrentarlo con las ventas nos da entonces un efectivo recibido de clientes de $125.000, $125.000. Veamos entonces el pago a proveedores de mercancías. Tenemos por una parte los costos de ventas, que es el primer asiento que tenemos aquí, los costos de ventas, que son 44.000, que pueden salir de acá, del estado de resultados. 40.000, aquí están, $44.000. Pero también podemos ver entonces los siguientes movimientos. Proveedores, ¿sí? Entonces tenemos que los proveedores ¿de dónde sale? Del estado de situación financiera. El saldo de proveedores el 1 de junio es una cuenta de pasivo, proveedores. Vamos entonces acá a los pasivos. Tenemos proveedores 40.000 al 1 de junio y al 30 de junio tenemos que son 34.000. Aquí están. Eso me da la suma de esto da 6.000. Menos 40 más 34 me da 6.000. Ahora veamos entonces los inventarios de mercancías. Es una cuenta de activo. El saldo de los inventarios al principio del periodo, los inventarios eran 50.000 al 1 de junio y al 30 de junio de 60.000. Me da una diferencia de 10.000. Vamos ahora a la parte de pago a proveedores de bienes y servicios. ¿Cómo están aquí los movimientos? Unos gastos administrativos. Si son gastos, es una cuenta del estado de resultados. Tenemos entonces unos gastos de administración de 14.000. De $14.000. ¿De dónde salen eso? Que son los sueldos de $4.000 y los arriendos, gastos administrativos, 14.000. Estos 14.000 de acá. Acá están. Los gastos de ventas. Si son gastos, entonces salen del estado de resultados.
Los gastos de venta entonces, ¿cómo están desglosados ahí? Acá, en el estado de resultados. Podríamos pasar este valor total, que es este, los 43.000, acá, pero corresponde a este tipo de actividades, a unos pagos, a unos sueldos, a una depreciación de activo fijo y a unos gastos de administración. Eso me da 43.000. 43.500. Aquí están. Eso me da entonces una suma de 57.500. ¿Correcto? Bueno, vamos a menos depreciación y amortizaciones. ¿Sí? Las depreciaciones y amortizaciones. La depreciación y amortización nos está dando un total de 17.500. Entonces tenemos que la depreciación, vamos a mirar a ver el estado de... Ya está como gasto. Tenemos 17.500, que son la depreciación de activos fijos, que son 14.000, y las amortizaciones de cuentas incobrables, que son 3.000. Eso me da 17.500. Aquí están. ¿Sí? La sumatoria de esto me da entonces 40.000. ¿Ok? Ahora vamos a sueldos por pagar. Tenemos que sueldos por pagar al 1 de junio. Teníamos que, es una cuenta del pasivo. Sueldos por pagar en una cuenta de pasivo. En el pasivo, sueldos por pagar 4.000 el 1 de junio y 6.000 al 30 de junio. Aquí están. Eso me da me da 2.000, sumar eso, esa suma, esa operación. 4.000, 6.000 menos 4.000, 2.000. Ahora veamos entonces cuál es el flujo neto o en el flujo neto provisto de actividades operacionales del sector A. Tenemos entonces acá la operación que hicimos, que son 200.000 menos 75, 125. Tenemos por este lado entonces 44, que es el costo de ventas, más los proveedores, que es el saldo, son 50, más el saldo de inventarios, me da 10, 60. 60. Y de otra parte tenemos entonces estos 38.000, que es la estos 40.000 de acá, de estos 40.000, que es la depreciación y amortizaciones, que es la sumatoria de esto, y los 2.000 de salarios. Eso me da entonces 38.000. 38.000. Y si efectuamos esta suma, nos va a dar entonces que el flujo neto de provisto de actividades de operaciones es de 27.000 dólares. Vámonos ahora para las actividades de inversión. ¿Qué es el flujo de efectivo de inversión? Tenemos lo siguiente. Recordemos entonces que vendieron unos muebles tipo A. Esos muebles le habían costado en libros, te valían 500 dólares. ¿Sí? Y los vendieron en 6.000. Entonces colocamos el valor de la venta, 6.000. Pero hubo unos pagos por compra de muebles. Recordemos que compraron unos muebles tipo B que le costaron 30.000. Entonces la sumatoria de este flujo neto usado por inversiones da 24.000. Entre lo que compraron y vendieron, 24.000 dólares. Ahora vamos al flujo efectivo por financiamiento. No recibieron financiamiento, ni hubo pagos de financiamiento. Pero sí hubo unos pagos de dividendos, que fue la información que nos dieron, y esa es una forma entonces de buscar entonces financiación a través de dividendos, pero los dividendos son los pagos por la participación o por acciones. Eso es como un gasto, como si fuera un préstamo, como si fueran intereses. En este caso son dividendos de 10.000, van restando,
Eso me da un flujo neto usado por actividades de financiamiento de 10.000 porque no hay ninguna otra actividad acá. Tenemos entonces que eso entonces, tenemos ahora sí entonces la sumatoria del flujo neto usados, flujo neto total usados, que es por actividades de operación A, por actividades de inversión B y por actividades de financiamiento C. Esa sumatoria me da entonces 7.000, como vemos acá, 27 de operaciones, 24 de financiamiento y los 10.000 de financiamiento, eso me da un saldo de 7.000. Pero tuvimos un efectivo equivalente al 1 de junio. ¿Dónde está eso? En el estado de situación financiera, los 50.000. 50.000 que si le restamos entonces el flujo neto, nos queda entonces un efectivo equivalente al final de los 43, que es lo mismo que tenemos nosotros acá, en el estado de situación financiera, 43. Y recordemos que hubo una utilidad de 104.000. Esa utilidad de 104.000 dólares pues salen ¿de dónde? Del estado de resultados, 104.000 y los tenemos acá. ¿Sí? Ahí ya estamos terminando el estado de flujo efectivo. Vámonos ahora para la utilidad más o menos ajustes por resultados. ¿De dónde salen estos ajustes de resultados? Entonces tenemos acá que son los depreciaciones de 14.500, las amortizaciones por cuenta de incorporables de 3.000 y las ganancias en venta de activos fijos. Recordemos que en libros los muebles que vendieron valían 500 dólares y los vendieron en 6.000, entonces hubo una utilidad de 5.500, una ganancia. Eso me da entonces lo que son los ajustes. Resultados o resultantes. Bueno, ahora más o menos el ajuste de actividades de activos y pasivos, ¿sí? ¿Que son cuáles? El incremento de clientes. Recordemos entonces que la cuenta de cliente tuvo una variación de 75, que los inventarios de 60 pasaron a 50. Los inventarios pasaron, hubo una variación de 50 a 60. Incremento de sueldo por pagar, recordemos que hay una variación de 6.000 y de 4.000. Y hay un decremento de proveedores de 6.000. Proveedores, acá está, 6.000. De 40.000 bajaron a 34, 6.000. Y los sueldos de 4.000 a 6.000, una variación de 2.000. Ahora sí tenemos que el flujo neto provisto por activo de operación del sector A son los 27.000, que es la sumatoria de 104, la utilidad de 12.000 menos los 89.000, me da entonces un flujo de 27.000. Y hasta aquí el desarrollo del ejercicio del estado de flujo efectivo. Veamos ahora las conclusiones. Del análisis financiero se plantean algunas conclusiones que se obtienen de los cambios de la situación financiera en términos de liquidez, que es el propósito general del estado de flujo efectivo. Y los que nos están pidiendo es, 1, evaluación e interpretación de los resultados del estado de flujo efectivo. Veamos. Rentabilidad sobre las ventas, sobre ventas. La utilidad neta sobre ventas por 100 es la fórmula. Recordemos que la utilidad son 104.000 dólares. Lo dividimos entre las ventas que fueron de 200.000 dólares. Lo multiplicamos por 100 y eso nos está dando una rentabilidad del 52%. Esto nos indica que es una empresa altamente rentable, puesto que el nivel de rentabilidad respecto a ventas es de 52% en un mes de operaciones. Las ventas son considerables, pues estas son idénticas al capital. Recordemos que el capital es de 200.000 dólares para esta empresa. La posición financiera es la adecuada. Los activos corrientes han crecido. De 220.000 dólares pasó a 295.000 dólares.
Habrá que tener cuidado en la recuperación de la cartera que aumentó en casi 50%. Es decir, pasó de 130 a 205.000. Y si vemos el aporte en el crecimiento de los activos corrientes, básicamente están dados por la cartera, $75.000, que es la diferencia. 220 menos 295.75 y 130 menos 205 son $75.000. Es decir, el aporte de la cartera está haciendo que los activos corrientes hayan crecido. El activo fijo creció 15%. Se debe evaluar a futuro su aporte. Este incremento general del activo está financiado por utilidades. Recordemos que el activo creció por la compra de unos muebles tipo B, que fueron de $30.000. Eso equivale a un 15% en el crecimiento de los activos fijos de la empresa. El flujo efectivo por operación es positivo. Recordemos que el flujo de operación es de $27.000. El estado de flujo efectivo evidencia que las actividades de operación generaron un efectivo de $27.000, lo que es bueno, tanto más que estos flujos son estructurales, es decir, corresponden a la estructura o la operación de la empresa. Las actividades de inversión y financiamiento utilizaron efectivo. Los flujos de inversión y financiamiento utilizaron efectivo, 24.000 y 10.000, que tiene que ver entonces con la inversión de 24 y la financiación de 10.000, que es el pago de dividendos, por encima del flujo de operaciones, lo que finalmente produjo una reducción del saldo de efectivo en 7.000. En un futuro habrá que analizar si se justificó la adquisición del activo fijo. Y ese incremento de la inversión obedece a que vendieron unos activos de unos muebles tipo A, los vendieron por $6.000. Eso implica un uso, una fuente, pero igualmente compraron unos activos por 30.000, un uso. Eso quiere decir entonces que hay una diferencia entre 30 y 6.000 de 24.000, de ahí salen los 20.000. Y los 10.000 pues el pago de dividendos. Veamos ahora el segundo punto, evaluación de la gestión empresarial. Suponiendo que los resultados de los periodos anteriores no hubiesen llegado al nivel actual y que además tuvieran la certeza de que la situación presente es inmejorable, entonces se concluye que el gerente es excelente. No solo porque está generando utilidades altas, $104.000, sino porque el efectivo proviene de actividades de operacionales, como lo vimos en el flujo efectivo. Seguimos con la evaluación de la gestión empresarial. La empresa con este perfil afianzará la confianza de los acreedores actuales y potenciales. Los accionistas seguramente estarán satisfechos, ya que existe un crecimiento real de la empresa en función de utilidades y con un nivel suficiente de efectivo, $27.000. Eso es todo. Hasta aquí la presentación. Les habló Ricardo Torres y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.